Querida Iglesia, una vez más, un miércoles más, en la presencia de nuestro Dios, en compañía de cada uno de ustedes, y nosotros también gozándonos en Cristo de poder estar con ustedes, aunque no físicamente, pero sabemos que estamos en contacto de alguna manera. Y bueno, queremos alegrarnos y llevar adelante una reunión como lo venimos haciendo, con palabra de Dios, con reflexión, con oración, y que primero que nada, bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, decirles como cada reunión que estemos compartiendo esta transmisión para que sean muchos los que se sumen a escuchar más de la palabra del Señor, a tener aún más de conocimiento de las cosas de arriba, para que luego su vida sea una vida fundamentada en Cristo, fundamentada en la sabiduría, que por supuesto lleva a una vida victoriosa, ¿no? Antes que nada, vamos a estar viendo algunos saludos de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Elba Trinidad, ella está mirándonos. Elba Medina está también mandando saludos para los pastores. Lili Barsi también está con nosotros, también dice que manda saludos. Ana Laura Antón junto con Diego Tolosa, con Jazmín, allí están también con nosotros presentes. Ana Marcela Navarro, también queremos saludarla. Jorge Montenegro, Gustavo Palacio junto con Marta, con sus hijos, están también entre nosotros. Nilda Albarracín también, la tenemos también a Gise Bustos, también queremos saludarla, a ella, a Ángel Martina, nuestra hermana Miriam Leanis también con nosotros. Bueno, y así se van sumando. Queremos ir haciendo algunos saluditos y dando lugar a que se vayan acercando a través de la red a aquellos hermanos que aún no se han comunicado. Y bueno, gracias damos al Señor por cómo están nuestras familias en este tiempo, todas bien, algunas en dificultades, pero Dios mostrando su fidelidad y su auxilio a tiempo en aquellas que han estado pasando algún momento apretado en distintas áreas, ¿no? En la salud, en la economía, espiritualmente. El Señor siempre llegando a tiempo con una palabra, llegando a tiempo con un brazo que ayuda de parte de Él. Amén. Les voy a invitar a hacer una oración para luego ya ir recibiendo al pastor, y luego vamos a ir también a una reflexión. Así les voy a invitar que cierren sus ojos, que estemos clamando a nuestro Dios y pidiéndole también que así los hermanos que aún no están sumados, que ellos también alcancen a participar con nosotros de esta reunión virtual. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más, Señor, por poder estar reunidos a través, Señor, de Facebook, a través de YouTube, Padre. Señor, te damos gracias por tu presencia en cada una de nuestras vidas, por tu fidelidad, porque hoy más que nunca, Señor, tú nos muestras que estás con nosotros, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro ayudador, Señor, porque por diferentes medios tú nos alcanzas, Señor, con tu fidelidad. Señor, tú pones en nosotros, Señor, distintos sentires para seguir adelante, para luchar, Señor, en medio de toda dificultad. Gracias, Señor, por traer sanidad, tanto dentro como fuera de la iglesia, Señor. Gracias por traer libertad, Señor, de todo aquello que quiere oprimir, que quiere deprimir, que quiere poner pensamientos y argumentos negativos y contrarios a las escrituras en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la libertad tan grande que tú derramas sobre aquellos que te invocan, aquellos que confían en ti, Señor. Señor, gracias por derramar en nosotros fe y esperanza, Señor, en medio de tiempos tan difíciles, Señor, de tanta confusión. Señor, gracias por poner luz y entendimiento en nuestras vidas, Señor, para seguir adelante, para andar por el camino que lleva a la salvación, por andar
por tus caminos, Señor. Gracias por manifestarte al mundo, por manifestarte a nuestras vidas, Señor Jesús, a través de tus hechos, a través de tu palabra, a través de tu creación, Señor, a través de distintas señales, Señor, mi Dios, que tú sigues realizando en este mundo, Padre, para manifestarte a Él, Padre. Gracias te damos, Señor, te pedimos misericordia por aquellos que están perdidos, te pedimos misericordia por aquellos que se han apartado de tu presencia, Señor, para que tú los traigas con cuerdas de amor, para que tú, Señor, derrames en sus vidas, Señor, tu Espíritu Santo, en abundancia, Señor Jesús, Señor, para que alcancen el perdón de los pecados, para que alcancen de tu misericordia, para que ellos mismos tengan un corazón perdonador, para que sus heridas sean sanadas en ti, Señor Jesús. En tus manos los ponemos, mi Padre. Queremos encomendar esta reunión, Señor, la reflexión de la palabra, el mensaje central. Señor, queremos ponerlo en tus manos en esta noche. Señor, toca cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, esté mellando, Señor, nuestro corazón. Y así, Señor, seamos cada día más como tú, mi Jesús. Gracias te damos por todo, por tu presencia en medio nuestro y todo lo que estás haciendo en nuestro medio. Amén y amén. Voy a invitarlo ya, Pastor Carlos. Muy bienvenidos y doy gracias por poder estar junto a ustedes una vez más, con Susi aquí, con ustedes allí, con sus familias. Y quiero, traigo un beso, un abrazo de los pastores Roberto y Dali también, que están en constante contacto con nosotros, de los colaboradores, los hermanos con quienes tenemos contacto. Realmente estoy feliz una vez más en este día de estar con vos, con mi familia acá y con las familias de muchos de ustedes. El hecho, Susi, de que muchos estén enviando saludos, el solo hecho de que se conecten nos hace felices porque sabemos que están con y entre nosotros, ¿verdad? Mirá cuántas personas se siguen uniendo, ¿no? Sí, está Heriberto Almada, nuestro hermano Heriberto, Mayra Comán, Iris Tello, también Vane Palacio, Sara Freye, Brenda Rivarola, Jere Gómez también, Dayana Palacio junto con Nahuel, Olga Pedraza, Laurita Calderón. Mira cuántas familias, ¿no? Cuántas hermosas familias que pertenecen a nuestra congregación y cuántas otras que pueden irse sumándose en la medida que ustedes también los estén invitando, porque lo que vamos a compartir hoy, ya está atrás tuyo, Susi, el título, como siempre. Hoy vamos a continuar la serie de la Iglesia que Todos Queremos, ¿sí? Y con un título especial hoy. Vamos a continuar en el capítulo que corresponde, pero vamos a disfrutarlo hoy también. Y lo más hermoso es que todas estas personas que nombramos y muchos más de ustedes y algunos, bueno, que en este momento por ahí no estén con nosotros conectados, pero cada una de estas personas, de estos hermanos, no son simples espectadores de una iglesia, ¿no? Sino que vemos cómo el amor se manifiesta a través de sus vidas, el servicio se manifiesta a través de sus vidas, preocupándose por las almas, animando a otros, auxiliándonos en necesidades económicas, auxiliándolos en necesidades espirituales, cuando el enemigo viene y abruma con distintos argumentos que quieren llevar a la derrota, a un corazón apocado, a un corazón entristecido. Allí está la Iglesia de Cristo, allí están estas personas para alentar, para animar, para ayudar, y eso, bueno, alegra el corazón de los pastores. Vos sabés, Susi, y le digo a los hermanos también, que bueno, hoy, como todos los días, nos llegan noticias alegres y noticias tristes. Como que, bueno, a través de nosotros los pastores y los colaboradores fluye continuamente información. Y queremos decirle eso, que nadie se quede afuera llevando su cruz solo, sino que comparta la carga, ¿no? No sea ni por timidez ni por orgullo, que a veces retenemos el pedido de ayuda. Estamos siendo constituidos una familia. Y necesitamos todos entendernos. Bueno, eso una. Otra es que esta semana hemos visto algo muy lindo, un destello de gloria, porque muchos hermanos han participado del examen que se hizo en el cuestionario, ¿no? Hoy hay otro, y realmente es una metodología muy desafiante, muy interesante.
no deben desanimarse aquellos que tienen una baja nota, porque debo ser sincero en esto, quizá no fui muy claro a la hora de hacer más grande el cartel, porque estaba implícito en el texto el que había varias opciones válidas. En algunas preguntas, varias opciones correctas. Claro. Entonces algunos no miraron que podían haber otras correctas y automáticamente corrige el sistema, corrige el examen y les da como errónea la respuesta. Pero bueno, hoy ya sabiendo eso, van a seguramente responder el cuestionario de otra manera. Claro, ya queda aclarado. Aclarado, bueno. Y lo felicito, porque hay personas que se han sacado 10. Hay personas que se han sacado 10 y hay otras que, bueno, un poquito menos, pero nadie tampoco se sacó 0, sino que sacaron notas lindas y muchos de ellos han dado cuenta que entendieron el texto, el contexto del capítulo. Por eso es muy importante prestar atención. Muy importante también tomar nota, pero esa nota la van a tirar seguramente después. Pero no es el hecho de que la guarden, sino de que tomen nota del punto, porque ahí es donde se graba. Claro, ahí es donde el hecho de escribir y de ver, ¿no es cierto?, esa memoria visual. Claro, y después con esta pregunta, donde no tienen que escribir, acá no hay que escribir, eso es lo bueno, que no tienen que poner el dedito nomás y no hay que hacer ningún esfuerzo, solamente usar la mente y recordar y estar atento a la prédica. Así que los vamos a desafiar a eso. Y es más, algunas personas y algunos no participaron porque pensaban que las preguntas eran muy sonsas. Entonces, y eran bastante, había que pensar. Bueno, ¿no? Entonces si creen que son inteligentes, participen del examen del domingo, ¿no es cierto? Y del de hoy también. Hoy automáticamente, terminada la reunión, van a ser distribuidas en el WhatsApp las preguntas, el link para ir al cuestionario. Esto no hace falta internet, no hace falta mucha internet, para que aquellos que tienen poquita internet pueden hacerlo, pueden compartirlo con otros. Después vamos a mandar el audio con aquellos que no tienen acceso prácticamente a internet, para que nadie se preocupe. A todos les llega la prédica, a todos. A todos les puede llegar el cuestionario, a todos. Todos lo pueden hacer. Todos, hasta los más maduros como los niños que apenas saben leer y escribir pero entienden. Bueno, todos pueden hacerlo. Y a todos le va a ser de provecho. Sin lugar a dudas. Más conocimiento o menos, a todos le va a ayudar. Bueno, y aquellos que sabían mucho, a ver si es que saben mucho. ¿Qué te parece el desafío? Bien. Y a competir en familia. Así que, bueno, adelante. Bueno, eso para después. Pero ahora, Susi, yo sé que tenés una palabra. Y quiero dejarte solita con los hermanos y quiero que los hermanos presten atención, muy atentos a lo que vas a decir, porque lo que vas a decir va a ser por el Espíritu y de la palabra de Dios. Así luego al retorno ya venimos directamente, previo saludo intermedio, a la exposición ya bíblica del día de hoy. Es muy grato tenerlos a todos. Inviten mientras tanto, en estos pequeños intervalos, invitan a otros, compartan, mande por WhatsApp, conéctate ahora, porque después se pasa el vivo y ya en diferido no es lo mismo, como no es lo mismo estar en la iglesia que estar a través de la transmisión en vivo, ¿sí? Bueno, Susi, la palabra, y con ustedes, entonces, ahora. Bueno, es una palabra que quería compartir con ustedes, una reflexión referente a la debilidad humana, ¿no? A la debilidad, al error, a la influencia del pecado pasado, fallas que hemos cometido en un pasado, que tienen sus consecuencias en el presente, que marcan nuestras vidas y que muchas veces quieren también marcar a nuestra familia, a nuestros hijos y al desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra vida en Cristo. Pero qué hermoso es tener un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, un Dios que mandó a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Porque nuestra condición, sabemos que es una condición de pecadores, ¿no? Y qué hermoso, y se repite vez tras vez en la palabra, esa misericordia, ese poder del Señor, y siempre la debilidad humana, la falla humana que muestra la condición, ¿no es cierto?, de hombre caído, de mujer caída, y la necesidad de un Salvador, ¿no? Allí en el libro de 2 de Corintios nos muestra
a un hombre de Dios, un apóstol, el apóstol Pablo, que él habla de su condición, ¿no? Dice en el capítulo 2 de Corintios 12:9, nos dice, y me ha dicho, ¿no?, Jesucristo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermosa palabra. Él habla de un aguijón en la carne, de tantas dificultades. Él habrá pasado por muchos desánimos. Fíjense que él ha caído preso en la cárcel, persecuciones, desprecios de parte de los religiosos de ese tiempo, temor primero del resto de la iglesia hacia él por haber sido un hombre perseguidor, ¿no? Y todo eso ha pesado sobre la vida de Pablo, pero él reconoce, y por eso está escrito en este lugar, en la palabra, este texto, él reconoce que basta con la gracia de Jesucristo. Así Jesucristo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos trae aliento a que no hay fracaso de nuestro pasado, no hay experiencia mala en nuestras vidas que frenen lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino al contrario, el haber vivido situaciones tristes, situaciones amargas, situaciones que no queremos que se repitan ni en nosotros ni en otros, eso hace que podamos, por un lado, tener empatía por aquel que sufre, ¿no? Y por otro lado, poder alegrarnos de lo que Dios hace en nosotros, a pesar de lo que nosotros padecimos o de lo que nosotros tenemos como un peso, como algo triste, algún fracaso, algo que hemos pasado en nuestras vidas, ¿no? Esto nos lleva entonces a mostrarnos de que si Él nos llamó, si el Señor te dio un ministerio, si el Señor te dio una familia, si el Señor te dio un trabajo, si el Señor te dio un oficio, una profesión, si Dios te puso dentro de una iglesia, no es para dejarte solo, no te dio una familia para que hagas lo que puedas a los ponchazos, como dice el dicho, ¿no? Si Él te dio un ministerio, no es para que a la deriva y conforme te parezca lo lleves adelante, sino que si el Señor nos da una vida, nos da un ministerio, una familia, un trabajo, Él nos va a capacitar para que llevemos adelante su plan a través de todo lo que pone delante nuestro. Y veníamos hablando especialmente de la familia y a eso me quiero referir, ¿no? Puedes haber pasado en tu niñez, en tu pasado, en tu experiencia como familia, distintas situaciones, ¿no? A veces hasta has actuado de una manera muy errada, ¿no es cierto? Siendo una persona violenta, o una persona tal vez dejada por la depresión, abandonada, una persona que ha sentido autolástima y ha querido que otros también sientan lástima de ti. Ha sido una persona que ha llevado durante mucho tiempo raíz de amargura, odio, malos deseos hacia los demás, muchos matices de la vida de este mundo, del hombre pecador, que ha marcado, ¿no es cierto?, algo terrible en tu vida. Pero Dios, además de perdonarte a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo, Él cambia, Él va moldeando, va modificando la vida nuestra a través de las pruebas, a través de la enseñanza, a través de las relaciones con su iglesia, a través de las relaciones con el mundo también. Dios va moldeando nuestras vidas y nos va capacitando para ser hijos suyos, para ser útiles para su reino,
para que nos podamos alegrar, para que nos podamos gozar, para que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplos para nuestro esposo, para la esposa en el caso de los hombres. El Señor es quien nos capacita, el Señor es quien añade gracia a nuestras vidas para que podamos realmente hacer su obra, no solamente en un ministerio dentro de la iglesia, sino hacer su obra dentro de la familia que nosotros tenemos en nuestro hogar, dentro de cualquier relación que tengamos alrededor. Y mostrar así de que no es obra nuestra, sino que es Él en nosotros. Pero ¿cómo llegar a esto? Y teniendo realmente una vida de relación con el Señor Jesús. Dejarlo que Él sea el Señor de tu vida. Buscarle en oración cada día, buscarle en su palabra, meditando en ella, pidiendo que esa palabra te vivifique, que esa palabra te moldee, que seas como el barro en las manos del alfarero. O sea, poniendo nuestra vida a disposición es cuando el Señor entonces con poder va a venir y va a hacer esa obra donde vamos a decir como Pablo, que nos vamos a gloriar en nuestras debilidades porque ahí se ve la manifestación de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, entonces que a pesar de nosotros mismos somos útiles para Dios. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros somos útiles para el Señor y para su reino. Así que ánimo, querido hermano, aunque estés triste, aunque te quieran venir pensamientos de frustración, de fracaso, de tristeza, te quieran agobiar pensamientos del pasado, decir gracias Señor, porque el pasado me sirve para el futuro, porque el pasado me acerca más al Señor, porque el pasado me hace más dependiente de ti, mi Señor. Que podamos realmente alegrarnos, gloriarnos en aquellas debilidades, sabiendo lo que el Señor tiene a través de ellas. Amén. Así que ánimo, arriba y a seguir adelante en el camino de Dios. Como decía Pablo, finalizando esa parte, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Es así que no somos fuertes por nosotros mismos, sino porque la gracia de Dios lo produce en nosotros, esa fortaleza sobrenatural y la provisión de los recursos humanos, intelectuales o materiales para poder lograr la obra del Señor. Amén. Bueno, Susi, tenemos más personas que se han incorporado, que nos han dejado saludos. Es el caso de la familia de Elías Risoluto y su esposa Silvana, nuestro cariño y todos sus niños. Para Gaby también, para la nena. Bien, Blanca Gordillo, que seguramente está con su mamá, no sé si su hija también, un cariño para ellos. Le mandamos a Jessica también. A Jessica, sí, un abrazo grande. La familia de Lucas Fosse, ¿no? Mayra también estaba conectada. Mayra estaba conectada, bien, quizá está trabajando, Lucas, no sé, bueno, nos ve un ratito. Nuestro saludo para Lucas, lo mejor para él. Alejandra Soria, creo que Alejandra Soria, ella está en Santiago del Estero, sin mal no estoy diciendo, por favor me corrigen. Olguita Pedraza también, como siempre, firme. Romina Ubelfeld, Beatriz Ibáñez, un saludo para Jorge también. La familia Palacios, Gustavo manda un saludo. La familia de Claudio y Paola, también con sus hijas. Le mandamos un cariño especial a todos sus hijos. Ojalá puedan estar todos los chicos de Paola y de Claudio unidos a la pantalla en esta noche. ¡Qué bueno! Bueno, cuántos lindos saludos. Anímense a conectarse, anímense a prepararse para el desafío del final de esta reunión virtual, ¿no? Va a ser algo especial. Por ahora solamente quería resaltar esto, que nos alegramos, Susi. Hoy fue un día, bueno, hay días y días, ¿verdad? Pero hoy fue un día donde hemos recibido noticias malas, pero al mismo tiempo noticias buenas, donde en todas hay un denominador común: la bendita gracia de Dios. Qué hermoso es ver cómo los hermanos que están en necesidades económicas reciben asistencia divina. Para algunos puede parecer una tontería, pero efectivamente están llenos de gozo y nos lo comparten.
así como hay personas que pasan por momentos difíciles y dicen, pastor, oren. Y oramos con el grupo de intercesión, por lo cual damos gracias también. O llega una llamada muy específica y muy oportuna para aquellos que están en necesidad, llamada de un hermano, de algún pastor, y bueno, y eso también nos alegra, no por nosotros, sino por lo que Dios hace a través de sus hijos. Efectivamente. Y después, por supuesto, todos los saludos, que a quien no le hacen bien los saludos y los cariños, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Susi, Listo. por tu participación. Iglesia toda, preparémonos para la segunda parte de esta reunión. Ya ustedes seguramente han espiado el título, la mayoría lo sabía. Estamos estudiando la Biblia en una serie que hemos denominado La Iglesia que todos queremos. Una serie que nos hace estudiar las Escrituras de manera tal que podamos ir encontrando la forma, el diseño de Dios para la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Esta carta a los Corintios es particularmente reveladora de la voluntad de Dios en una iglesia donde había muchísimos conflictos. Sin embargo, era muy amada y era la iglesia de Dios. Por supuesto, también hacía renegar muchísimo a Pablo, siendo él el apóstol fundador de esa iglesia en la ciudad de Corinto, en una ciudad, como ya venimos estudiando, con varios matices muy parecidos a los matices que hoy tenemos en términos morales, sociales, políticos, económicos, que hacen que nos sirvan de ejemplo y de escenario para poder ver nuestras propias vidas en medio de una sociedad muy semejante, añadida, por supuesto, en el tiempo presente, la tecnología. Pero no difiere mucho en los conceptos básicos y nos ayuda muchísimo a entender qué o cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Bien, hoy vamos a continuar en el capítulo 9, el domingo. Empezamos este capítulo desde el verso 1 al 14, hoy vamos a hacer del 15 al 27. Ya el capítulo 8 lo hemos desarrollado con el nombre de los ídolos. El capítulo 9, la primera parte, tuvo una pequeña defensa, Pablo, del derecho de la remuneración que él tenía, pero también él había usado eso no solamente para defenderse de los críticos ácidos o amargos o más allá de cualquier envidia, sino que también lo hacía para mostrar la acción y la actitud que él tuvo que tomar particularmente en esa ciudad, con esa gente en un principio, la de negarse un derecho para poder mostrarles un ejemplo de lo que significaba tener conocimiento y tener amor al mismo tiempo, para que el conocimiento nos haga vana a la persona, la haga hueca, orgullosa, soberbia, autosuficiente y peque. En esto debemos tener cuidado, porque a veces pensamos que sabemos mucho y el tener una estima sobreelevada de nosotros hace que nuestro cristianismo baje su calidad. Necesitamos para ello tener un balance correcto entre el don del amor de Cristo en nosotros y tener un claro conocimiento de la Escritura para darle una aplicación apropiada. Bueno, para eso estamos en el día de hoy teniendo la parte donde parece que no va a hablar Pablo de los ídolos, pero el capítulo siguiente, el que luego vamos a desarrollar, el 10, se mete de lleno otra vez usando las palabras y lo que tiene que ver con el tema ídolos y lo sacrificado a los ídolos. Pero todo este intermedio es en medio, justamente, valga la redundancia, de esa aclaración y exposición que hace Pablo en cuanto al tratamiento del pecado de la idolatría y lo sacrificado a los ídolos en un contexto idólatra como era la ciudad de Corinto y las naciones del mundo, como lo es actualmente. No ha cambiado mucho, solo los nombres de los ídolos han cambiado, pero básicamente los objetivos, las conductas, los principios y las creencias tienen más o menos la misma esencia. No varían porque es todo lo mismo. Bien,
El título del mensaje de hoy, fíjense que parece un poco fuera de contexto de los ídolos, pero es el fundamento del método para la gran comisión. Pablo desarrolla estos fundamentos en unos cuantos renglones que nosotros vamos a leer y ustedes mismos se van a sorprender de cuánta información maravillosa encontramos que nos ayudan a salir de esa nube de sistemas de evangelismo, de programas y acciones que muchas veces tienen meros frutos humanos, pero no espirituales. Y eso es lo triste, porque satura la iglesia de gente no renacida y naturalmente disminuye la calidad y la espiritualidad de la congregación local. Estos fundamentos los vamos a dividir en tres partes. Esta exposición la vamos a dividir en tres partes principales. La primera es como vemos que esta gran comisión en Pablo se convierte en una obligatoriedad, que es a causa del llamamiento divino al ejercicio del apostolado, pero también al ser mensajero de Jesucristo como cualquier cristiano, como vos, como yo, nacidos de nuevo, que hemos conocido el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, y que tenemos el mandato, la comisión divina para anunciarlo. ¿Anunciar qué? Anunciar a Cristo como Señor y Salvador, anunciar la necesidad de que todo hombre y ser humano se arrepienta, y también anunciar que en Cristo está la vida eterna y que solo de Él y por Él viene la salvación. No hay otro método, por más religión o religiones que haya en la tierra, no hay otro método por el cual podamos tener entrada al cielo. Ni la bondad, ni la calidad humana, ni las buenas obras, ni el hecho de que demos inclusive nuestro cuerpo para ser quemado en favor de otras personas, nada de ello sirve si la vida de Cristo no está en nosotros. Pero la particularidad de esto es que Pablo tomó esta obligatoriedad impuesta por Dios a causa del llamamiento como un compromiso voluntario al mismo tiempo. Es lo que tiene que ver con el llamamiento que tenemos los cristianos, si es que verdaderamente somos cristianos, y cuando digo verdaderamente es no cuando simplemente asistimos a una iglesia o nos autodenominamos occidentales y cristianos, o católicos o evangélicos, o como quiera llamarse, sino cuando hay una experiencia con Dios, un nuevo nacimiento por el cual se revela Jesucristo en nuestras vidas. Bien, este compromiso voluntario es semejante al someternos como esclavos voluntarios del amo celestial. Esos esclavos voluntarios son siervos de Dios. La Biblia traduce mucho esta palabra, siervos, cuando en realidad el significado original en el griego es esclavos. En el Antiguo Testamento está más traducido de esa manera, pero en el Nuevo Testamento está traducido como siervos, quizá porque en el tiempo en que se tradujo la Escritura había demasiado prejuicio en el tema de la esclavitud, por lo tanto no era un término pertinente. Hoy el término esclavos es más clarificador de la condición de un verdadero cristiano ante su Dios. Por supuesto, el esclavo de Jesucristo es infinitamente más libre que el más independiente de los hombres, que se autodenomina libre para hacer lo que se le da la gana en este mundo, teniendo los medios, la habilidad y el tiempo. Él cree que es verdaderamente libre, pero solo la Biblia dice que el Hijo de Dios liberta, ese es verdaderamente libre. Lo otro es solo mera palabrería, fruto del orgullo pecaminoso humano. En 1 Corintios 9:15, Pablo, hablando de este derecho que se le había otorgado o que se le había dado como a cualquier ministro de Jesucristo, el derecho de recibir una remuneración financiera por el ejercicio de su función como ministro de Jesucristo, como apóstol, o quizá otra persona como profeta, como maestro, como pastor, como evangelista.
esos 5 ministerios que a lo largo de la historia se fueron desarrollando, tienen el derecho otorgado por Dios de recibir una remuneración. Pablo era fruto y objeto de críticas, como lo es hoy cualquier verdadero ministro, como los falsos también, pero obviamente con razón. No así para el verdadero ministro de Jesucristo, que según terminamos, recuerdan ustedes la anterior predicación, la anterior exposición, el verso 14, que manda a Dios que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Pero dice Pablo, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, Pablo tuvo que defenderse, como a veces llega un punto que hay que exponer las razones porque es tan abrumadora la crítica, la incomprensión o la no aceptación de las verdades de Dios, que hay parecer insensato muchas veces andar aclarando. Pero Pablo no lo decía esto para que él recibiese una remuneración, porque él ya dijo que él fíjense lo que afirmó, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué gloria está hablando Pablo? Que predicando él gratuitamente pueda... ¿Cuál era la gloria que Pablo decía que no quería que se desvanezca, que nadie la desvanezca? O sea, la gloria de predicar el Evangelio. Y Pablo lo hacía con el mayor placer. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pablo que decía... Con el mayor placer, aunque no sea amado, gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, Pablo experimentaba la satisfacción del deber cumplido de cualquier trabajador sincero, sabio, inteligente y perseverante. Responsable trabajador siente, más allá de su remuneración financiera, el placer la satisfacción del trabajo realizado. En lo particular, debería decirles que siento exactamente lo mismo, gracias a Dios. No necesidad o reclamar una remuneración, pero sí hay algo que no quisiera que Dios me quitara, es este trabajo de enseñar la palabra de Dios. Para mí es un mayor placer, un mayor disfrute el hacerlo. Y Pablo también lo hacía de esta manera, más allá de la remuneración financiera. Él decía, prefiero morir, fíjense la frase que utiliza, prefiero morir antes que me quiten esto que siento acá adentro, que era la gloria que Pablo experimentaba, ¿no? La gloria de ser un anunciador del Evangelio. ¿Usted se da cuenta en la implicación que esto tiene? Ser una persona mensajera de Dios en la tierra, con todos sus defectos, torpezas, falta de virtudes si se quiere, pero escogido y llamado por Dios para ejercer una sublime profesión, la de ser en un sentido padre de multitud de personas. Hay 3 profesiones que son paternalistas entre los hombres. Si usted las estudia va a haber cierta semejanza. El profesor o el maestro o la persona que enseña en la escuela, en la secundaria o en la universidad, los médicos y los pastores. Tienen esas 3, experiencias de vida, 3 ramas laborales. Esas 3 profesiones son paternalistas: la medicina, el pastorado y la enseñanza. Bueno, en eso hay un gran disfrute. Ustedes saben lo que disfrutan muchos médicos. Por supuesto que hay malos pastores, hay malos médicos y hay malos maestros, pero eso no me cabe ninguna duda. A usted creo que tampoco. Pero por el otro lado están aquellos que son apasionados por la tarea que realizan y no lo hacen por el dinero, porque muchas personas o muchos médicos ganan muy poco, muchos maestros ganan muy poco y sin embargo siguen enseñando. Muchos pastores ganan muy poco y sin embargo lo siguen haciendo. Más allá del mandato divino, hay una gloria que no quisieran que nadie la desvanezca. Ahora Pablo dice, y fíjense qué importante esto, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. O sea, hay algo también, hay una necesidad de hacerlo que es impuesta, no es
nacida del hombre, es impuesta. ¿Por quién va a ser impuesta sino por el Espíritu Santo? Es impuesta necesidad. Es más, dice Pablo, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, como diciendo, dolor será lo que me espera si no cumplo con mi responsabilidad. Por supuesto, imagínense, alguien que no se le deja hacer lo que le gusta. ¡Qué sufrimiento! Pero eso acá. Imagínense a la hora de enfrentarse con Dios. Señor, yo no hice esta tarea porque no tenía ganas o porque, bueno, me sentía un poco desalentado, yo no cumplí mi función en la iglesia, no cumplí con mi tarea porque, bueno, estaba un poco triste, un poco ofendido porque nadie me llama, porque nadie me alienta, porque nadie me visita. Entonces yo decidí hacerme a un lado y decir, bueno, que cada uno rinda cuentas delante de Dios, sin darme cuenta que yo también rendiría cuentas delante de Dios. Cada uno de nosotros, los cristianos, estaremos delante del tribunal de Cristo y los que no son de Cristo delante del gran trono blanco en el día del juicio final. Bien, pero Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora, Pablo dice, si yo hago esto, en realidad no tengo de qué gloriarme, o sea, no hay algo por lo cual soy una estrella en este sentido. Es lo que se me mandó, decía Pablo. No tengo nada particularmente que decir en este sentido, sino tengo que simplemente hacer lo que se me mandó a hacer y punto. Ahora, había un añadido, había un disfrute con esta necesidad que se le impuso, había un deleite en el corazón de Pablo. Inclusive él estaba dispuesto, por causa del progreso del Evangelio, de abstenerse de recibir de los corintios ayuda. Pablo recibió ayuda, por supuesto, de los macedonios, que era gente pobre, de los filipenses recibió ayuda económica, al punto que dijo, estoy lleno, es olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Y él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él recibió todo lo que le dieron como ayuda financiera. Pero en este caso él se abstuvo porque era muy particular la iglesia corintia y la sociedad corintia. Bien, pero también aclara, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, de todas maneras, por las buenas o por las malas, lo tengo que hacer, no es una opción. Había una pregunta en el examen pasado sobre si yo me podía dedicar a otra cosa, dedicarme a otra tarea, a otra profesión, a la que también por naturaleza en mis dones técnicos tengo, y se preguntó eso, y muchos se equivocaron en eso. La verdad es que el verdadero ministro de Jesucristo no puede escoger. Tiene un llamamiento que es irrevocable, su don es irrevocable y tiene que cumplir y rendir cuentas por ese don. Un ministro de Jesucristo no puede opcionalmente dedicarse a estudiar y dedicarse al comercio, dedicarse a una profesión, ingeniería, con todo el respeto que me merece cualquier profesión, pero no tiene esa libertad de dedicarse, sino la comisión le ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es pues mi galardón? O sea, Pablo lo lleva a la respuesta, ¿no?, sobre la gloria que él experimentaba. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, Pablo lo aclara, es mi derecho, pero yo no quiero usarlo o abusar de él para que simplemente pueda ser un placer mayor mío en lo personal. Dios mandó que a los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, pero Pablo en ese caso era libre. Dios no dijo que no tenía posibilidad de hacer otra cosa, pero sí le dijo y mandó que así sea. Sin embargo, tenía Pablo la libertad de hacerlo así. De todas maneras, no se podía deslindar de la responsabilidad. Entendiendo algo, que un cerebro humano no se puede dedicar a dos cosas, o se dedica a una o se dedica a la otra. Un ser humano no está preparado, ni una computadora tampoco, para hacer dos cosas al mismo tiempo. Hace la computadora en una millonésima de segundo, hace un proceso matemático o lógico, pero hace una vez. Bueno, el cerebro también tiene la particularidad de enfocarse en una tarea. No hay una multitarea. Cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo puede explicar que los que hacen multitarea terminan enfermos en el área mental. Bien, vamos al segundo punto.
En esta pausita usted ve acá un nuevo subtítulo. El fundamento del método para de Pablo para cumplir la gran comisión. ¿Cuál era el fundamento? Porque ahora vimos algunos elementos. ¿Cuál era el primer elemento que vimos entonces? Si hacemos un resumen del bloque anterior. Sería entonces el tener el don de Dios de ser un mensajero de Cristo. Y esto hacerlo como una obligación, pero también con el mayor placer, estando dispuesto a perderlo todo y seguir haciéndolo. Si una persona, como el joven rico, no está dispuesto a perderlo todo, si Dios así lo demandare, entonces ya es el primer fundamento que no tiene para ser aquel que quiere tener los conocimientos y las herramientas para cumplir la gran comisión. Ahora, el segundo elemento lo vamos a ver en una serie de declaraciones de Pablo. Primera de Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, o sea, Pablo era un ciudadano romano, no era esclavo, y él no trabajaba en situación de dependencia, no dependía de nadie en el sentido financiero, no dependía de una empresa, no era un ciudadano libre, romano, libre de circular, aunque tuvo muchos problemas con el imperio por el evangelio, pero no por ser Pablo, inclusive ni por ser fariseo, inclusive ni por ser miembro del Sanedrín. Por lo cual, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo o esclavo de todos para ganar a mayor número. O sea, Pablo tuvo la disposición de someterse casi a las voluntades ajenas. Entiéndase esto en el sentido práctico, ¿sí? No en el sentido profundo o directo de la palabra siervo, sino en el sentido alegórico de la palabra siervo. Él se puso como esclavo de todos, vamos a decirlo así. Me he hecho, fíjense el método que usaba Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. En este sentido, Pablo, usted sabe que cuando fue a Jerusalén, también se había rapado y había tomado algunas medidas de la ley de Moisés que ya no era necesario cumplir, si era cristiano, si era nacido nuevo. Hoy vemos errores en esto que se incita a los cristianos a entrar en una serie de regulaciones mosaicas otra vez, que solo es para pérdida de tiempo y no añade piedad a la vida cristiana, es solo falsa piedad y un falso entretenimiento religioso de corte judío que para nada aprovechan las filas del Evangelio. Pero, Pablo, estando en un ámbito de judíos, él se hacía judío, o sea, cumplía la ley judía, que no era en contra de la ley de Cristo. Pero él no estaba sujeto, él no dependía de la ley para ser salvo, él era salvo porque Jesucristo lo salvó. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ese era el punto. Como sujeto a la ley, como si él cumpliese con todas las restricciones o prescripciones de la ley judía. A los que están sin ley, o sea, los gentiles, como si yo mismo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo no escapaba a la ley moral de Dios y tomaba los consejos sanitarios de la ley de Dios, pero él culturalmente se unía a los gentiles, despojándose de todo el ritualismo y los hábitos judíos que no estaban prescritos en la ley de Cristo. Entonces Pablo tenía esa libertad de acomodarse al estilo de vida de los gentiles, pero no transgrediendo las leyes morales de Dios, o la inmoralidad sexual, o el alcoholismo, las drogas, el sexo ilícito. No, por supuesto no. Con eso está aclarando, no estando yo sin la ley de Dios. O sea, no abandonando, no haciendo mi boca una cloaca, por decirlo así, no siendo boca sucia o mal hablado, o entrometiéndome en aquellos que ven imágenes deshonestas o pornográficas, sino que Pablo mantenía, por supuesto, su cordura, pero estaba en medio de la cultura gentil. ¿Para qué? Para ganar los que están sin ley,
de esa manera. También, en un término general, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, como diciendo, me he rebajado, he salido de mi cascarón, porque ustedes saben que Pablo era un hombre muy avasallador, él era, en su carácter, era perseguidor de la iglesia de Cristo, golpeaba a los cristianos, los metía presos, o sea, tenía el carácter violento como un religioso fundamentalista. Así era Pablo, pero cuando Cristo lo salvó y lo cambió, el Pablo exterior seguía siendo el mismo. Naturalmente el Pablo de adentro ya había cambiado, pero él, en esa fortaleza, inclusive fue debilitado por Dios, como explicó mi esposa hoy, trayendo la famosa frase de Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo recibió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeté, enviado por Dios para evitar que se enaltezca sobremanera. Y esto lo hizo para mantener un cierto grado de debilidad, Dios. Pero Pablo acá, él se debilitaba o él se mantenía en una situación de indefensión, de debilidad, quizá hablando en bajo volumen, siendo no muy impulsivo, evitando la impulsividad, evitando un lenguaje alto, evitando tomar determinaciones o teniendo un carácter impositivo. No, Pablo por allí era más de ceder, más bajar su carácter a un estado tímido para ganar a los tímidos, por decirlo así. Bien, Pablo hacía todo eso como algún otro podría decir. ¿Recuerdan? Si volvemos al tema de ídolos, ahora entiende por qué Pablo hablaba este tema. Porque los corintios, ellos con su conocimiento referente a los ídolos, decían, bueno, yo como carne sacrificada a los ídolos, y si alguno no entiende, o si alguno critica, que critiquen, que hablen lo que quieran. No, muchas veces hay que bajar, hay que dejar a uno mismo para tratar, si es que verdaderamente queremos cumplir la gran comisión. No es solamente predicar, sino hacer un esfuerzo personal y a veces de autonegación, que es muy duro, como el de Pablo. Bueno, dice en definitiva, en resumen, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. No es garantía de que esto salve multitudes. Hoy hay muchos métodos de crecimiento, o Pablo no conocía los métodos de crecimiento, o los métodos de crecimiento no son los métodos de Pablo y de Dios. Habría que ver un poquito eso, ¿no? Lo pongo a su criterio y análisis para que usted vea la Biblia, no mi opinión personal, usted vea la Escritura. Pablo decía, por lo menos para que salve a algunos. Evidentemente, Pablo no era un conquistador masivo de multitudes, sino alguien que hacía lo mejor para ganar a algunos. Bien, para que usted no se desanime, si usted siendo un sincero predicador o un sincero pastor, un sincero misionero, no tiene tanto fruto como aquellos que hablan demasiado y se jactan de su fruto por todas las redes y en todos los medios, y en cuanta publicidad puedan hablar de ello, así lo anuncian. Bien, tercer y último punto en este método de Pablo para enseñarnos cómo tratar el tema de cumplir la gran comisión. Esto es súper importante. La autodisciplina como principio de Pablo para el cumplimiento de la gran comisión. La autodisciplina. Es cierto que hay un Dios que nos disciplina. Hay un Padre, nuestros padres nos disciplinaban, los que éramos chicos como ustedes o los que son chicos hoy, sus padres los disciplinan. Bien, los pastores de las congregaciones también disciplinan a la iglesia, pero también el Estado disciplina a los habitantes o a los miembros de una comunidad. Bien, pero vemos que muchos ciudadanos no se someten a la disciplina del Estado, muchos hijos no se someten a la disciplina de los padres, muchos alumnos no se someten a la disciplina de sus profesores, muchos hermanos en Cristo no aceptarían jamás la disciplina de sus pastores. Y es obvio que si no aceptan la de sus pastores, difícilmente pueden aceptar la propia también. Bien, 1 Corintios 9:23, y en esta parte terminamos. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, eso de ser siervo de todos, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis? Y acá les da un ejemplo. Pablo es muy
de usar el ejemplo del deporte siempre, más allá de que el deporte, decía Timoteo, ustedes lo saben, para poco aprovechar. No dice que el deporte es malo, las pasiones desordenadas son malas, pero el deporte no es malo, la medicina lo explica muy bien esto y tiene su justa medida en cada edad, ¿no es cierto? Bien, ¿no sabéis? Dice que los que corren en el estadio, recuerden que ahí en Corinto se llevaban adelante los Juegos Ístmicos, también los Juegos Olímpicos nacen en Grecia. Bueno, era un sector del Mediterráneo donde el deporte tenía mucha publicidad y mucha participación y muchos espectadores. Bien, y Pablo utiliza mucho, yo no sé si a Pablo le gustaría ver el deporte, pero él usaba mucho este ejemplo. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio? Obvio, ¿no? En el estadio cuando corren, uno lleva la medalla dorada. En el Campeonato Mundial de Fútbol, un solo equipo lleva la Copa de la FIFA. En el atletismo, uno solo lleva la medalla dorada según la categoría y la disciplina, ¿no? Uno solo lleva el premio. En el tenis, en cualquier deporte, hay un campeón, ¿sí? No se comparte el podio. Hay un podio, primero, segundo y tercero. Bueno, ahora Pablo le dice esto, bueno, corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, ¿qué hace un deportista? Ahí a usted le viene la idea. ¿Qué hace un deportista? Ahí duerme todo el día, pasa viendo tele, descansa todo lo que puede y duerme más de lo que quiere, todavía puede. ¿Eso es un deportista campeón del mundo? ¿Tiene relación con amigos? Me parece que no. Usted sabe cómo tiene un deportista su disciplina. Bien, bueno, hagan lo mismo de tal manera que obtengan ese premio. Todo aquel que lucha, acá trae el ejemplo de la lucha, de todo se abstiene, en el sentido de placeres, desórdenes alimentarios, desórdenes en el sueño, para ganar mayor potencia y habilidades físicas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, es un premio que en definitiva es de oro y nada más. Pero nosotros, una incorruptible. Ahí está el premio incorruptible de los creyentes. Nosotros tenemos un premio que será otorgado por Dios. Una corona, la corona de vida, una corona que será el fruto, como fruto de nuestra recompensa por el trabajo realizado, en la salvación que nos fue concedida. La salvación es gratuita, no se gana, se recibe por la gracia cuando el pecador se arrepiente y se dispone a ser esclavo de Jesucristo. Bien, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no estoy practicando esta disciplina de ministro, digamos, hoy me levanto con ganas y bueno, veré, me tomo 7 años sabáticos, por exagerar, ¿no? Y después sigo avanzando. Bueno, este año voy a practicar deporte, este año no, este mes sí, este mes no. Eso no hace un campeón del mundo, nunca. Y tampoco un ministro ni un cristiano tiene fruto para Dios si no practica la autodisciplina. Esto de vivir, vamos viendo, esto de vivir, bueno, veremos mañana, y bueno, no lo hicimos hoy, oramos mañana, bueno, no lo hicimos hoy, oraremos mañana, no nos congregamos este domingo, bueno, veremos el próximo hay Santa Cena, bueno, y la Santa Cena no pudimos, y bueno, veremos la próxima. Eso es justamente vivir como a la aventura, vivir en desorden, vivir, quiero una palabra, a la marchanta, si quiero una palabra de lunfardo, vivir el así nomás, vivir en la clásica estilo latinoamericano, en el vamos viendo, y nuestro cristianismo lo vamos viendo, eso es vivir a la aventura. Bueno, eso no es de un cristianismo genuino. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, alguien que está buscando un objetivo concreto. Usted tiene el objetivo de ganar un discípulo para Cristo en este año, lo mantiene. Ay, me olvidé, pastor. Ah, ¿vio? Ese usted está golpeando en el aire. Usted dijo el año pasado, voy a ganar mi discípulo, y el año pasado no lo ganó. Hoy empezó, lo agarró la cuarentena y se olvidó del discípulo. Bueno, usted está golpeando al aire en ese momento. Usted está peleando mal su batalla. Usted debe autodisciplinarse, debe tener una disciplina con la cual trabajar. Y finalmente dice Pablo, y establece el principio, sino que golpeo mi cuerpo, y no es esto autodaño, infligirse daño,
como hacían en la Edad Media, como el mismo Lutero lo hacía, se golpeaban los monjes las espaldas con cadenas para sacarse la culpa de los pecados. No es eso lo que está diciendo Pablo, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo pongo en entrenamiento duro, ¿no? Y lo someto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, algo muy claro, usted puede escoger entre escuchar la prédica que Dios le da a su congregación o escuchar la que usted quiere. ¿Cuál es más fácil de escuchar? ¿La prédica de sus pastores o la prédica de otros pastores cuando usted quiere? Y es más fácil escuchar cualquier otra prédica. Prendo YouTube a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde cuando me viene bien y escucho lo que yo quiero. Bueno, eso no es disciplina o autodisciplina, eso es indisciplina. Bien, entonces cuando usted debe saber que le va a resultar más difícil someterse a su disciplina, a la disciplina de su iglesia, de sus hermanos, de sus pastores, de su ministerio, de su familia, de su hogar, de su trabajo, y ahí es donde Dios le va a bendecir. Y esa autodisciplina es la que Dios bendice y la que trae fruto. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Olvídese de tener fruto para la gloria de Dios. Lo único que verá es espuma y nada más que espuma. Si usted quiere verdaderamente ser efectivo, golpee su cuerpo, y lo digo entre comillas, sacrifíquese, comprométase con su congregación, sométase, lo digo entre comillas, a esclavitud, en el sentido de disponerse a no priorizarse, sino priorizar su vida como servidor, en ese sentido. Lo pongo en servidumbre, mire la palabra que usa Pablo, no lo pone en comodidad. Si usted está muy cómodo en el Evangelio, usted no está utilizando, ni yo tampoco, el método que la Biblia enseña. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, fíjese, y ahí está el problema que usted y yo podemos tener, como lo tenía Pablo. Si nosotros no nos sometemos a la disciplina a la cual Dios nos somete, probablemente no es que vamos a perder la salvación, no es que vamos a ser echados del reino de Dios, sino que vamos a perder la meta, no vamos a tener fruto. Vamos a ser gente inútil, pero no inútil en el sentido del buen siervo, que es inútil porque nada puede hacer por sí mismo, sino que necesita el fruto de Dios. Sino inútil de los inútiles, que no produce nada, aquel siervo malo y negligente que tomó su don, su perla, su moneda, la escondió en un pañuelo y se la dio recién cuando vino a reclamar el amo, el dinero que había otorgado a cada siervo. Claro, esa es la persona que ha sido eliminada. Aquellos siervos malos y negligentes, que en vez de someterse a la disciplina, entendiendo su posición de siervo, de esclavo, de poner su alma en servidumbre, entiéndase, ¿no? Porque hoy estamos en tiempo donde los abusos y pueden malinterpretarse en alguien que no conoce la Biblia, pero entiéndase el término en el contexto bíblico y espiritual, pero que tiene que ver con el compromiso y la autodisciplina. Si usted entonces es alguien que ha entendido el método de Pablo para cumplir la gran comisión, estos 3 puntos le serán de gran ayuda. Ahora, finalmente, vamos a orar. ¿Por qué? Porque creo que hemos entendido lo que Dios nos llama a hacer, como Pablo lo hacía. Ser gente que tiene un claro método bíblico para el cumplimiento de la gran comisión. Como lo hizo Pablo, como lo hago yo, como lo tiene que hacer usted y cualquier otra persona que está a disposición de Jesucristo. Voy a invitar a mi esposa aquí como siempre, y yo te invito a vos que te reconcilies con Dios, reconozcas, como yo reconozco muchas veces que he fallado al Señor, porque naturalmente como Pablo lo hizo, como Susi le ha pasado y como a vos te ha pasado, nos equivocamos y necesitamos dedicar nuestra vida al Señor en servicio humilde y voluntario. Amén. Entonces te voy a pedir, Susi, que hagas una oración con los hermanos y yo finalmente oraré por ellos y con toda la audiencia para encomendarlos a Dios. Bueno, cerramos nuestros ojos y así clamamos a nuestro Dios. Te damos gracias, Señor.
una vez más por tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra es la que nos direcciona en un rumbo, en un propósito, conforme a los planes para con tu iglesia, para la extensión de tu reino, Señor, para el crecimiento de nuestras almas, para la bendición de otros a través nuestro. Señor, tú nos has llamado para ser luz y sal en este mundo, Señor, y tu palabra una vez más, Señor, ha tratado con nuestras vidas, ha sido, Señor, impuesta, Señor, en nuestros corazones, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que con amor, Señor, que con disciplina de lo alto, Señor, toca nuestras vidas, Señor, nos moldea, nos cambia, Señor, nos va tratando, Señor, y te damos gracias por todo esto que has venido haciendo, Señor, en el día de hoy, Señor, por lo que tú vienes haciendo a través de esta serie también de la palabra, Señor Jesús. Gracias por cada mensaje, Señor, gracias por cada palabra, Señor, que tú traes para tu pueblo. Sí, Señor. Padre, gracias una vez más, te damos con mi esposa, con los niños, los jóvenes que están unidos en esta oración, sí, tomados de la mano allí. Yo me tomo virtualmente con ellos, de la mano, dándote gracias por la vida de cada integrante de tu iglesia, porque cada persona es importante, no solamente los colaboradores y ministros son importantes, sino que cada miembro es absolutamente importante y valioso, mucho más que todo el oro del mundo para ti y aún para nosotros. Señor, aunque no seamos valorados por el mundo, sí lo somos para ti como especial tesoro. Por tanto, bendigo a tu iglesia preciosa, bendigo a cada familia, a cada hogar, a cada persona sola, a cada persona que escucha este mensaje grabado en audio solamente. Bendigo, Señor, a cada persona que está en combate, como aquella que hoy experimenta gozo inefable. Señor, que tu Espíritu Santo llene los corazones de pasión. Dale sabiduría para responder las preguntas ahora, Padre. Dales esa habilidad de probar si han entendido tu palabra, Señor, porque no es mía, sino tuya, para tu gloria y beneficio de muchos y de cada uno de ellos. Gracias, Padre, te encomiendo la vida de nuestras familias, el descanso, el caminar, el andar en medio de estas dificultades, sabiendo que todos estamos bajo la poderosa mano de Dios, siendo cuidados y administradas las situaciones y circunstancias solamente por el Cristo de la gloria, el bienaventurado y solo soberano Señor. Padre, gracias, te damos juntos en el nombre de Jesús, y ustedes y nosotros decimos amén. 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 Qué bueno. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta reunión. Les invitamos a que usted esté llamando a aquellos hermanos que por ahí están un poquito más lejos, a aquellos que no tienen posibilidades también de estar con nosotros porque no tienen internet o no tienen un teléfono adecuado o no tienen una computadora donde puedan estar con nosotros de esta forma, que usted le esté animando, que usted le esté llamando, que tratemos de estar unidos como iglesia en todo este tiempo que resta, ¿no? Y especialmente le quiero saludar en esta noche a la hermana Norma Ziegler, hoy está cumpliendo años. Bien, feliz cumpleaños, debe estar encerradita ahí en su casa entre cuarentena y frío. Deseamos que el Señor le haya hecho pasar un día muy especial junto a sus lindos hijos, que el Señor añada mucha virtud y bendición en su vida. Bueno, y recuerden que el domingo tenemos Santa Cena, prepararse desde ahora para la Santa Cena, preparar el pancito, el vino sin alcohol, el pan sin levadura, aprender, preguntar, hay tiempo, así que a prepararse porque va a ser algo lindo. Recuerden que la transmisión, la segunda, ya es en vivo, pero no se graba, o sea que no se repite, es en el horario que sale, tomamos la Santa Cena al horario que lo tomamos y después desaparece del sistema. Sí. Así que a tomar la Santa Cena juntos y prepararse para esto. Por supuesto, el sábado tenemos la reunión de jóvenes en Instagram. Mañana, el viernes, reunión de oración de 20 a 22, con todos los puntos, los 34 puntos que hace años oramos. Y que hemos hecho llegar a toda la iglesia. Que toda la iglesia tiene. Así que a unirse, a no perderse nada, autodisciplina. La enseñanza de Pablo del día de hoy, a responder las preguntas que ya llegan. Sábado también tienen reunión los preadolescentes, los adolescentes también, con los chicos. Con las profes, los profes. Así que bueno, hay mucha actividad, no perderse nada, papás atentos, familia atenta. Bueno,
Bueno, nada más. Nada más. Nada más. Un beso gigante para todos, nuestro cariño, nuestro abrazo, bendiciones. Hasta pronto.